La lluvia caía de lado como si el cielo estuviera furioso con la montaña. No era una tormenta bonita, de postal. Era barro, ramas golpeando, viento metiéndose por la ropa y congelando el miedo en los huesos. Dos oficiales heridos avanzaban a trompicones por el bosque de Colorado con el sonido de su propia respiración como único reloj. El patrullero ardía en algún lugar detrás, devorado por las llamas y el olor a gasolina. Las radios estaban muertas. Las linternas casi no servían. Cada sombra podía ser un hombre con arma. Cada crujido podía ser el último. Elena Reyes no sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, solo sabía que si paraba, desaparecía. Y si ella desaparecía, también desaparecía la verdad. Cuando vio una luz cálida entre los árboles, un rectángulo pequeño y estable en medio del caos, sintió una esperanza tan intensa que le dio rabia. La esperanza era peligrosa. A veces, una luz significaba refugio. A veces, significaba trampa. Aún así, no había opción. Elena arrastró al otro oficial, Jack Brennan, hacia el porche. Él era más grande, más viejo, y ahora pesaba como un saco mojado. Tenía la cara cubierta de sangre y barro, y los ojos perdidos, como si la tormenta le estuviera borrando los pensamientos. Elena le apretó el brazo con fuerza, obligándolo a seguir de pie. La puerta de la cabaña estaba a 1 metro. 1 metro podía ser vida. Elena golpeó. 3 golpes rápidos, desesperados, capaces de romper los nudillos. La madera vibró. La tormenta tragó el eco. Dentro, un hombre dejó un cautín sobre una mesa con la misma calma con la que otros dejan una taza. No se movió de golpe. No reaccionó como presa. Reaccionó como alguien que ya había escuchado golpes peores, en puertas peores, en noches que olían a pólvora y arena. Marcus Cole respiró una vez. Lento. La disciplina era la única cosa que no se oxidaba. En el rincón, cerca de una estufa de leña, un pastor alemán se levantó sin hacer ruido. 7 años. Negro y fuego. Cuerpo grande, compacto, ojos ámbar. Se colocó entre Marcus y la puerta con una precisión que no era instinto doméstico, sino entrenamiento de guerra. Su nombre era Titán, y en su pecho vivía un gruñido que no era agresivo, era lectura del mundo. Un radar hecho carne. Marcus habló en voz baja, como si el aire pudiera delatarlo. Tranquilo. Titán no se tranquilizó. Se enfocó. Marcus se movió a la ventana lateral, limpió un círculo en el vidrio empañado con un nudillo. Afuera, la lluvia golpeaba como granos de arena. En el porche, 2 figuras. Una sostenía a la otra. Ambas empapadas, temblando. La figura del frente levantó una placa hacia el cristal. Una voz de mujer, rota por el frío, atravesó la madera. Necesitamos ayuda. Marcus los estudió 3 segundos más. 3 segundos podían ser todo. La mujer era joven, 20 y tantos, cabello oscuro pegado a la cara. El hombre era más grande, uniforme de sheriff, sangre cayendo de una herida abierta en la cabeza. No se movían como un equipo de asalto. No tenían el control falso de una emboscada bien montada. Marcus había visto emboscadas perfectas de gente que parecía más cansada que esto. Deslizó el cerrojo, abrió la puerta apenas un palmo. Se mantuvo pegado al marco como cobertura, dejando a Titán en ángulo para morder si la noche lo pedía. Asunto. La mujer levantó la placa otra vez con una mano que temblaba. Oficial Elena Reyes. Él es el subalguacil Jack Brennan. Nos emboscaron en la carretera del Risco, 2 millas al este. La radio murió. Nos persiguen. No tenemos a dónde ir. Marcus miró a Brennan. Ojos vidriosos, respiración corta, el tipo de palidez que no era frío, era shock. El uniforme desgarrado, barro hasta el cuello. Sangre mezclándose con la lluvia. ¿Cuántos? Elena tragó aire. 3 que vi. Puede haber más. Armados. Titán giró la cabeza hacia la línea de árboles como si acabara de contar pasos invisibles. Su gruñido se volvió más profundo, más bajo, más serio. Marcus tomó una decisión sin dramatismo. Adentro. Ahora. Despacio. Elena medio cargó a Brennan.
Marcus cerró la puerta, puso los 3 cerrojos y apagó la lámpara principal de un golpe. La cabaña se hundió en sombras, rota solo por el naranja de la estufa de leña. La luz baja era una ventaja. Menos siluetas. Menos ventanas cantando su presencia al bosque. Siéntalo ahí. Marcus señaló una silla cerca del calor. No toques nada más. Elena obedeció, guiando a Brennan a la silla. Brennan se dobló hacia adelante, presionando la herida con la palma. Sus labios estaban azules. Gracias, gracias. Elena lo dijo como si la gratitud pudiera comprarles tiempo. Marcus abrió un botiquín como quien abre un mapa. Titán se quedó frente a la puerta, cuerpo bajo, músculos tensos, sin pestañear. Elena miró al perro, y en su mirada hubo una pregunta sin palabras. Marcus la respondió igual. Perro militar. 3 despliegues. Se retiró con metralla. Sabe cómo suena la caza. Marcus examinó la herida. Profunda, limpia. Necesitaría puntos, pero lo urgente era detener sangrado y evitar que el shock lo apagara. ¿Cuánto hace? 30 minutos. Quizá. Elena habló con la voz quebrada de quien ya vio el final muy cerca. Nos pegaron desde ambos lados. Nos sacaron de la carretera. Rodamos al barranco. El patrullero se incendió. Apenas salimos. Marcus presionó, limpió, vendó. Movimientos prácticos, sin temblor. Luego se levantó y fue directo a una mesa llena de equipo. Escáneres, analizador de espectro, radios, un portátil con ondas en pantalla. Nada de eso era de un cazador de fin de semana. Era de alguien que vivía esperando señales. Encendió el escáner más sensible. La aguja se movió y murió. Plano. Silencio electrónico. Eso no está bien. Elena se tensó. ¿Qué significa? Marcus ajustó frecuencia. Nada. Probó otra. Nada. El silencio era demasiado limpio. El tipo de silencio que se fabrica. No es la tormenta. Es un inhibidor. Están bloqueando comunicaciones. Grado militar. La piel de Elena se puso pálida, como si el frío hubiera encontrado su corazón. Eso no lo tienen los narcos. Marcus la miró con una calma que daba miedo. Nadie dijo narcos. El silencio en la cabaña se volvió pesado. Titán movió las orejas hacia la pared trasera, como si escuchara una conversación que todavía no existía. Elena bajó la voz. No estábamos tras narcos. Era otra cosa. Marcus no la apuró. El tiempo ya los apuraba. 6 mujeres desaparecidas en pueblos pequeños en 4 meses. Nadie las buscaba de verdad porque eran fáciles de olvidar. Jack y yo encontramos indicios. Usan túneles de mina antiguos para mover víctimas. Marcus sintió un frío distinto, el frío de la rabia. Trata. Elena asintió. Y tragó saliva con dolor. Encontramos la entrada. Un pozo viejo. Blackwell's Shaft. 8 millas de aquí. Vimos vehículos, guardias armados. Y luego nos cayeron encima como si supieran exactamente dónde estábamos. Titán ladró una vez. Un ladrido cortante, urgente. Marcus ya estaba en la ventana. Entre la lluvia, una luz de linterna barrió el suelo del bosque. Luego otra. Luego una tercera. Se movían con patrón. No estaban perdidos. Estaban peinando. Están aquí. Elena llevó la mano a su arma. Necesitamos refuerzos. No hay refuerzos mientras el inhibidor esté activo. Y si esto es grado militar, hay alguien grande detrás. Brennan se movió en la silla, y su voz salió borracha pero terca. Elena, mi placa. Revisa mi placa. Elena parpadeó. ¿Qué? Revisa. Dijeron algo. Cuando nos sacaron de la carretera. Dijeron que siempre sabían dónde estaba. Dijeron que el departamento cuida a los suyos. Elena sintió que el suelo se inclinaba. Sus dedos temblaron al desabrochar la insignia del cinturón de Brennan. La giró. Nada. Solo metal. Luego su uña atrapó una línea mínima, una costura imposible. Marcus le extendió un cuchillo de caza. Ábrela. Elena hizo palanca.
La parte trasera saltó. Dentro, un dispositivo diminuto, del tamaño de una pila de audífono, parpadeaba rojo. GPS. Marcus lo dijo como sentencia. Incrustado en una placa de sheriff. Elena miró esa luz como si acabara de verla en la cara de su propia madre. Nos marcaron, desde adentro. Marcus aplastó el dispositivo con un giro de dedos. Circuito muerto. Lo tiró al suelo como basura. Eso no es cosa de criminales callejeros. Eso es cosa de instituciones. Afuera, las linternas dejaron de moverse. Se quedaron fijas, apuntando a la cabaña desde ángulos distintos. No estaban buscando. Estaban cerrando. Nos rodearon. Elena lo susurró, como si decirlo alto lo volviera real. Marcus la miró directo. En los próximos minutos se sabrá cuánto quieren lo que traes. Elena tragó saliva. Se obligó a enderezar la espalda, como si su uniforme todavía significara algo. Encontramos un libro mayor. Registros. Pagos. Nombres de gente dentro de fuerzas del orden. Lo fotografié todo. Está en mi teléfono. En una funda impermeable. Marcus miró por la ventana. Entonces no vienen solo por matarte. Vienen por tu evidencia. Matarte es el paso final. Titán empezó a caminar, del frente de la puerta a la pared trasera, y de vuelta. No era inquietud. Era conteo. Marcus se agachó junto al perro, mano en el hombro ancho. ¿Cuántos? Titán fue a la puerta. Se quedó. Luego al ventanal este. Se quedó. Luego a la pared trasera. Se quedó. Luego volvió al centro. 4. Elena apretó su arma. ¿Qué hacemos? Marcus se puso de pie, y su voz fue más fría que la lluvia. No entrar en pánico. Pánico mata. Decisión salva. Si crees que nadie debería enfrentar la oscuridad solo, este es el momento de suscribirte y quedarte hasta el final. Lo que viene no es solo una huida. Es una guerra contra un uniforme corrupto. Dale like ahora mismo, porque esa pequeña acción empuja esta historia a más gente que necesita recordar que aún existe la lealtad. Marcus tomó un chaleco táctico de un armario, visión nocturna, una mochila ya preparada, como si hubiera vivido esperando que la guerra tocara su puerta. Brennan lo observó, la rabia mezclada con vergüenza. Creí en esa placa 20 años. La placa es metal. Nada más. Lo único que importa es lo que decide quien la lleva. Un crujido seco sonó desde afuera. No era disparo. Era madera. Estaban probando la pared trasera. Buscando punto débil. Presión por varios lados. Técnica. ¿Cómo sabes? Porque antes yo era el que lo hacía. Elena tragó esa información como si le quemara. Marcus no lo dijo con orgullo. Lo dijo con verdad. La lluvia golpeó más fuerte. Titán se quedó rígido, gruñido continuo, bajo. Marcus sacó un micrófono parabólico, lo sacó por una rendija de ventana. La estática se convirtió en voces. Paquete confirmado adentro. 2 más el dueño. Y el perro. Pastor alemán grande. Alerta. Entonces quítenlo primero. Entrada silenciosa. Brecha por ventana a mi señal. Marcus retiró el micrófono. Su cara se volvió piedra. No son delincuentes improvisados. Son personal entrenado. Hablan como unidad táctica. Policía. Elena sintió náuseas. Entonces, ¿cómo peleamos? No peleamos de frente. Escapamos con la verdad. Esa es la victoria real. Marcus le pasó la mochila a Elena. Hay un sendero detrás. Baja a Cooper Creek. Sigues el agua al noroeste medio kilómetro. Tomas el camino maderero. Señal celular vuelve después de 1 milla. Sales de la zona del inhibidor. Elena negó con la cabeza. No te dejo aquí. Marcus hizo un silbido suave. Titán vino de inmediato. Titán va contigo. Elena abrió los ojos. No. Marcus se acercó, firme. Titán conoce el bosque. Te va a llevar viva. Si te atrapan, esa evidencia muere contigo. Y esas mujeres mueren en esa mina. Brennan intentó ponerse de pie. Se tambaleó. El orgullo lo sostuvo.
No dejamos gente atrás. Con respeto, apenas puedes pararte. Si sales, los matas a los dos. La mejor forma de ayudarla es quedarte y hacer ruido conmigo. Que crean que los dos objetivos siguen aquí. Brennan apretó la mandíbula. Sus ojos se humedecieron de rabia. Elena dio un paso hacia él. Jack. Brennan la cortó con una mirada dura, pero llena de cariño. Vete. Haz que esto valga la pena. Te lo ordeno. Sigo siendo tu superior por unas horas. Elena tragó el llanto. Se tocó el bolsillo donde estaba el teléfono. Sintió el peso de su evidencia, como si cargara un explosivo. Marcus abrió la puerta trasera apenas lo suficiente. Baja. Silencio. Sigue a Titán. No mires atrás. Elena salió al frío. La lluvia la golpeó en la cara como si la castigara. Titán se deslizó a su lado, casi invisible. Elena giró la cabeza una vez. ¿Cómo te llamas? Marcus Cole. Gracias. Agradece cuando amanezca. Elena desapareció en los árboles con el perro. Marcus cerró la puerta. Se giró hacia Brennan. Puedes sostener un arma. Puedo intentarlo. Marcus le dio una escopeta. Cargada. Seguro. 5 tiros. Apunta a todo lo que cruce esa puerta. ¿Qué vas a hacer? Marcus agarró una olla de metal y la lanzó contra la pared. Ruido. Luego tiró una silla. Pisadas fuertes. Caos intencional. Afuera, los movimientos se detuvieron. Estaban recalculando. Marcus gritó hacia la ventana, con voz fuerte, provocando. Ya sé que están ahí. Si quieren hablar, hablen. Si quieren mojarse toda la noche, también. Silencio. Luego un megáfono. Marcus Cole. Ex Navy SEAL. Baja Honorable 2019. Sabemos quién eres. Sabemos que tienes nuestros objetivos. Entrégalos y vuelves a tu vida tranquila. Marcus sonrió sin humor. ¿Y si no? Entonces entramos y esto se vuelve un trágico asalto domiciliario. Tu elección. Brennan apretó la escopeta. Su respiración era dura. Nos matan igual. Sí. Pero no saben que Elena ya se fue. Mientras lo ignoren, van a intentar contener, no reventar. Quieren limpio. Cuerpos que cuenten una historia simple. Marcus levantó el rastreador destruido hacia la ventana. Buscan esto. Está muerto. Ahora tienen que hacerlo a la antigua. Una pausa larga. Luego el megáfono. Tienes 60 segundos. Marcus se agachó junto a Brennan. Van a entrar por ventanas primero. Humo o flash. Luego puerta. Tú te quedas detrás de la estufa. Es hierro. Aguanta. Brennan lo miró. Tú hiciste esto muchas veces. Demasiadas. 15 segundos. Marcus se pegó a la pared oscura, cuchillo en mano, sin reflejo. Afuera, el viento rugía. A lo lejos, el sonido de Titán y Elena ya no existía. Eso era bueno. Eso era distancia. Tiempo. El vidrio estalló. 2 ventanas reventaron al mismo tiempo. Canisters rodaron, humo blanco llenando la cabaña, quemando garganta y ojos. Marcus no entró en pánico. Bajó al suelo, respiró por tela, escuchó botas. Clic de metal. Susurros. Brennan ya estaba detrás de la estufa, escopeta temblando, disciplina viva. La puerta frontal se abrió de golpe. 2 figuras entraron con armas, formación, barrido. Marcus esperó el paso. Esperó el compromiso. El primer hombre pasó cerca. Marcus se movió como agua. Brazo al cuello desde atrás, cuchillo en el hueco del chaleco. El segundo giró, arma subiendo. Marcus colocó al rehén como escudo. Baja el arma. O tu amigo aprende anatomía. La voz del segundo fue profesional, calmada. Estás rodeado. No ganas. No intento ganar. Intento negociar. Un tercero entró. Más alto. Más controlado. Liderazgo. Insignia de sheriff en el chaleco. Eso era veneno. Manos visibles. El tercero habló. Soy el sargento Walker. Esto se salió de control.
Marcus soltó una risa corta. Tus hombres lanzaron humo en mi casa. Esto no es un pie equivocado. Es una guerra. Walker mantuvo la calma falsa. Información errónea. Nos dijeron que fuerzas hostiles tomaron refugio aquí. Venimos a protegerte. Protegerme. ¿Eso llamas perseguir 2 oficiales heridos por la montaña? Walker miró hacia la estufa. Elena Reyes y Jack Brennan son personas de interés. Robaron evidencia clasificada. Deben volver. Brennan habló desde las sombras con voz áspera. Me tiraste de una carretera, Walker. Intentaste matarme. Walker fingió compasión. Trauma craneal. Estás confundido. Brennan se levantó un poco. Escopeta como bastón. No estoy confundido. Estoy despierto. Marcus observó el microgesto de Walker, el cálculo de distancias, la evaluación del humo. Walker estaba decidiendo si disparar. ¿Dónde está Reyes? No está. El rastreador está destrozado. Tecnología falla. El rostro de Walker se endureció apenas. Se le escapó lo real por un segundo. Última oportunidad. Dime a dónde fue. Y vuelves a la vida tranquila. Brennan recibe atención médica. Audiencia justa. Audiencia justa. Brennan soltó una carcajada amarga. Como la recibió Sarah Chen. Como María González. El nombre golpeó a Walker como un puño. Su máscara se agrietó. ¿Cómo sabes esos nombres? Porque Elena encontró el libro. Y yo vi tus pagos. La mano de Walker fue al arma. Marcus reaccionó. Empujó al rehén hacia Walker y se tiró de lado. Brennan disparó al techo. El estruendo congeló el mundo por un segundo. El próximo va a atravesar a alguien. Walker retrocedió. Rabia contenida. Sus hombres dudaron. Ese segundo de duda era vida. Marcus se levantó, cuchillo aún en mano. Sargento. Márchate. Esta noche se acabó tu operación limpia. Walker apretó la mandíbula. Te acabas de hacer un enemigo. He tenido peores. Walker hizo señal y retrocedió con sus hombres hacia la lluvia. Se fundieron con el bosque, dejando el eco del humo y la madera rota. Brennan bajó la escopeta lentamente. Sus brazos temblaban. Se fueron. Por ahora. Reagruparán. Irán por Elena. Brennan se deslizó por la pared hasta el suelo. Walker, 15 años. Nuestros hijos jugaron béisbol juntos. Marcus lo vendó otra vez. Rápido. La gente compartimenta. Se cuenta su propia historia heroica. Eso les permite dormir. Brennan apretó los dientes. Elena no lo logrará sola. Titán la llevará. ¿Y si la alcanzan antes de que salga de la zona? Marcus no terminó la frase. Brennan se puso de pie con dificultad. Tengo que ir por ella. No puedes ni caminar. Me da igual. Brennan miró a Marcus con los ojos rotos de culpa. Ella se metió en esto por su hermana. 8 años desaparecida. Nadie buscó de verdad. Elena no sabe rendirse. Marcus se quedó quieto un segundo. Conocía ese tipo de dolor. El dolor que se vuelve motor. No estamos terminados. Elena tiene la evidencia. Pero nosotros tenemos algo más. Tenemos la desesperación de Walker. Un hombre desesperado comete errores. Brennan respiró hondo. FBI en Denver. Si llegamos con pruebas reales del pozo, se cae todo. Marcus negó lentamente. Ir al pozo es suicidio. No si Walker cree que estamos corriendo. No si está obsesionado con cazar a Elena. Eso nos abre una ventana. Marcus midió el riesgo. Su mente de operador construyó un tablero. Si vamos, es a mi manera. ¿Me sigues? Sin heroísmo. Entendido. Marcus se puso el chaleco. Le dio a Brennan una linterna y un arma secundaria. Abrió la puerta trasera. La lluvia había bajado a llovizna. La luna intentaba romper las nubes. Se movieron al bosque. La cabaña quedó atrás como una herida con ventanas nuevas por venir. Más abajo, Elena corría con Titán. El perro avanzaba y regresaba, avanzaba y regresaba. Cada vez que Elena tropezaba, Titán se pegaba a su pierna para sostenerla.
Cada vez que el camino se bifurcaba, el perro decidía sin duda. Elena empezó a entender que Titán no solo la acompañaba. La guiaba. La estaba salvando. Pero las voces se acercaban. Linternas. Pasos. Patrón de búsqueda. Ya la habían olido. Titán se congeló, orejas hacia atrás. Elena se tiró detrás de un tronco caído. Una luz barrió el lugar a 50 metros. Revisen el lecho del arroyo. Seguirá el agua. Lo sabían. Era demasiado obvio. Titán tocó la mano de Elena con el hocico y la jaló hacia un matorral denso. Elena se arrastró, espinas en la cara, ramas rompiendo tela. El hueco era estrecho, pero se abría bajo raíces enormes, una cavidad oscura como una boca. Titán se pegó a ella, calor y silencio. Elena dejó de respirar cuando los pasos llegaron cerca. La linterna pasó por encima del hueco, iluminando ramas. Un barrido más bajo y estaban muertos. Nada aquí. Sigamos. Walker quiere a la chica antes del amanecer. Los pasos se fueron. Elena contó hasta 60 antes de respirar. Buen chico. Titán golpeó una vez la cola. Luego la miró como si le dijera que ya no había tiempo para ternura. Elena sacó el teléfono. Sin señal. El inhibidor seguía mordiendo el aire. Titán la guió por una ruta que no era ruta. Entre rocas, por una grieta estrecha, hacia altura. Elena se preguntó de dónde sacaba el perro esa certeza, y la respuesta le llegó como un golpe. Titán no estaba improvisando. Estaba trabajando. La pendiente se volvió cruel. Elena vio que Titán favorecía una pata trasera. La vieja metralla. Incluso así, seguía. Cuando Elena alcanzó una cresta baja, vio un valle con luces que no pertenecían a ningún pueblo. Vehículos. Camionetas. Una van sin ventanas. Generadores. Focos de trabajo. Actividad a medianoche en un lugar supuestamente abandonado. Blackwell's Shaft no estaba abandonado. Elena sintió náuseas. Y entonces, detrás de ella, en la cresta que acababa de cruzar, aparecieron 3 linternas convergiendo. La habían visto. Elena corrió. Ya no existía sigilo. Existía vida o muerte. Un disparo cortó el aire. Otro. Le estaban tirando para detenerla, no para hablar. Titán giró y la desvió a la izquierda justo antes de un corte del terreno. Un barranco. Sin Titán, Elena se habría ido al vacío. La desventaja fue tiempo. Las linternas estaban más cerca. Voces más claras. Pasos más pesados. ¡Ay! La veo. Elena apretó los dientes y siguió a Titán hacia un claro. Abierto. Sin cobertura. Un suicidio. Pero Titán no corrió. Caminó al claro con calma, como si supiera algo que Elena no veía. Elena lo siguió porque ya no le quedaba nada más que fe. Al otro lado del claro, una estructura vieja. Un edificio. Y una torre. Una estación forestal abandonada con torre de comunicaciones. Elena sintió que la esperanza le explotaba en el pecho. Corrió. La puerta estaba cerrada. Golpeó. No cedió. Titán rodeó el edificio y un segundo después, se escuchó vidrio rompiéndose. Elena corrió atrás. Una ventana rota. Titán adentro, esperando. Elena entró, cortándose las manos. Polvo. Consolas viejas. Un generador. Encendió el interruptor. Nada. Otra vez. Nada. No. Titán ladró y rascó el generador. Elena vio bidones. Emergencia. Los pasos afuera. Elena llenó el tanque. Jaló el cordón. Nada. Otra vez. Tos. La puerta tembló. Tercera vez. El generador rugió. Luces parpadearon. Un indicador rojo se volvió verde. Elena tomó el micrófono. Mayday. Oficial Elena Reyes. En estación forestal antigua de Miller's Ridge. Persecución por sospechosos armados. Tengo evidencia de trata de personas con fuerzas del orden corruptas. Solicito apoyo inmediato. Estática. Luego, una voz. Recibido. Patrulla Estatal de Colorado. Confirma situación.
Unidades en camino. La puerta reventó. Siluetas. Armas. La voz de un hombre ordenó. Aléjate de la radio. Elena presionó el micrófono una última vez. Blackwell's Shaft. Ahí tienen a las víctimas. Envíen a todos. Soltó el micrófono y un golpe la tiró al suelo. Dolor blanco. Titán no estaba. Titán había saltado por la ventana justo antes de la entrada. Porque Titán no era solo escolta. Titán era plan de escape. Elena sintió manos, bridas plásticas apretando sus muñecas, presión en la espalda. La levantaron como paquete. En ese mismo momento, lejos de allí, Marcus y Brennan oyeron motores en el cañón. Un convoy corriendo. No era huida completa. Era persecución. Brennan miró la carretera maderera desde una roca. Se van. Marcus negó. Van por Elena. Eso es un comando móvil. Entonces el pozo queda menos protegido. Sí. Y esa es nuestra ventana. Brennan tragó saliva. ¿Y Elena? Marcus no respondió con palabras. Se movió. Blackwell's Shaft apareció como una boca negra con luces brutales. Marcus vio un camión de combustible cerca de un generador. Vio cajas saliendo. Vio prisa. Vio miedo. El mensaje de Elena había hecho temblar el hormiguero. Marcus se deslizó hacia el camión de combustible con un sigilo que no pertenecía a un civil. Cortó una línea. Diésel comenzó a derramarse. Olor fuerte. Su plan era simple. Apagar luces, crear caos, detener traslado, ganar tiempo para que llegaran unidades honestas. Una mano agarró su muñeca. Marcus giró, cuchillo listo, y se detuvo a 1 milímetro. Titán. El perro estaba empapado y sucio, pero vivo. Sus ojos brillaban. Su cola golpeó una vez. Marcus sintió que el plan cambiaba de forma. ¿Dónde está Elena? Titán gimió y miró hacia el pozo, hacia una van negra sin ventanas. La trajeron. Marcus guardó el cuchillo. No podía explotar nada si Elena estaba dentro del laberinto. Una explosión podía colapsar túneles. Podía sepultar a las víctimas. Podía convertir la prueba en tumba. Marcus miró a Titán. Encuéntrala. Titán avanzó hacia la entrada. Marcus lo siguió. Dentro de la mina, el aire era húmedo, pesado, lleno de metal viejo y miedo humano. Brennan, por otro lado, había encontrado una rejilla oxidada de ventilación. La forzó con manos sangrando y se metió a un túnel estrecho, oscuridad absoluta. Siguió por ecos, por voces. Su cabeza latía como tambor, pero siguió. Porque la culpa no era opción. Elena fue empujada por túneles hacia abajo. Bridas en muñecas. Hombros quemando. Al final, una puerta metálica. Se abrió. La tiraron dentro. Oscuridad. Y respiraciones. Muchas. Una voz joven, temblando. ¿Quién eres? Elena tragó el miedo y lo transformó en firmeza, aunque por dentro estuviera rota. Me llamo Elena. Soy policía. No estoy con ellos. Vine a ayudar. Risas rotas, incredulidad. Una voz mayor, amarga. Nadie ayuda. Nadie viene. Elena se obligó a moverse, a sentarse, a escuchar. Dime tu nombre. Uno por uno, las voces dijeron nombres. 11. 11 mujeres vivas, pero quebradas. Una mencionó a María y luego se tragó un sollozo por una duodécima que ya no estaba. Elena cerró los ojos un segundo. 11 nombres eran 11 razones para seguir respirando. Vamos a salir. Todas. Juntas. En la oscuridad, alguien lloró, no de derrota, de algo que había estado muerto y ahora se movía. Esperanza. La puerta se abrió de golpe. Un guardia entró con linterna. Ordenó que se levantaran. Elena, aún con bridas, se pegó a la pared junto a la puerta como sombra. Cuando el hombre dio un paso más, Elena barrió sus piernas. El guardia cayó. La linterna rodó. Las mujeres se lanzaron encima como un mar de desesperación. Elena frotó las bridas contra una piedra filosa, rompió el plástico, sintió sangre en muñecas, pero manos libres. Tomó el arma del guardia y apuntó. ¿Cuántos más?
El guardia escupió. Muerta. Estás muerta. Elena lo amarró con sus propias bridas, le quitó llaves, radio, y le repartió lo mínimo a las más fuertes. Juntas. Silencio. Pegadas. Salieron al túnel. A lo lejos, pasos. Voces. Y entonces la figura apareció desde un túnel lateral como si el propio infierno usara uniforme. Sargento Walker. Su cara estaba calmada. Sus ojos no. Elena levantó el arma. Walker se movió rápido, demasiado rápido. Le torció la muñeca, el arma voló. Su mano se cerró en la garganta de Elena. Deberías haber mirado a otro lado. Elena arañó. Aire faltando. Tu hermana miró igual cuando murió. Confundida. Esperando que alguien la salvara. La palabra hermana fue una navaja. Rosa. La conocía. Eso significaba que Walker no era solo corrupto. Era origen. Tú la mataste. Walker sonrió sin alegría. Fue la primera. Yo era torpe. Aprendí. Apretó más. Elena vio puntos negros. Y entonces el mundo se partió con un golpe de cuerpo y furia. Titán. El pastor alemán se estrelló contra Walker como un misil. Mandíbulas en el brazo. Tirón. Walker gritó. Elena cayó al suelo, respirando como si volviera a nacer. Marcus apareció corriendo, se lanzó sobre Walker y lo clavó al suelo con control brutal. Se acabó. Walker se rió con sangre. No se acaba. Es más grande que tú. Más grande que esta mina. Me matas y nacen 10. Entonces caen 10. Sirenas retumbaron arriba. Luces rojas y azules comenzaron a rebotar en la entrada. Un helicóptero golpeó el aire con rotores. Brennan apareció apoyado en la pared, sangrando más, pero sonriendo como un hombre que ve el amanecer por primera vez. Patrulla estatal. De verdad. Walker dejó de reír. Su cara se volvió cera. Elena, con la garganta ardiendo, se levantó. Miró a las 11 mujeres, saliendo al corredor como sombras que por fin tocaban luz. Miró a Titán, firme, protector. Miró a Marcus, respiración controlada, ojos de guerra. Miró a Brennan, destruido pero de pie. Mi hermana se llamaba Rosa. Me robaste 8 años. Ahora te llevas el resto de tu vida en una celda. Los oficiales honestos inundaron el túnel. Armas apuntadas. Gritos de órdenes. Walker fue esposado. No luchó. Porque por primera vez, su uniforme ya no lo protegía. Elena se derrumbó de rodillas. El cuerpo por fin soltó la adrenalina. Titán puso su cabeza contra su hombro. Elena lo abrazó como si abrazara un pedazo de mundo que todavía era bueno. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora y comparte este vídeo. La razón es simple. Estas historias no son solo entretenimiento. Son recordatorios de que el mal se esconde en lugares comunes y que la valentía a veces llega con patas y lealtad. Dale like y deja un comentario cuando termine este bloque, porque lo que viene después no es el final feliz tradicional. El giro real empieza cuando Elena descubre quién más dentro del Estado financiaba a Walker, y porque el inhibidor militar estaba en esas montañas. Afuera, con el primer sol, las camillas subieron. 11 sobrevivientes, heridas, deshidratadas, pero vivas. Elena no aceptó tratamiento hasta contar 11 caras. Una por una. Cuando la última pasó, Elena soltó una respiración que llevaba años guardando. Brennan colapsó en manos médicas. Elena casi se rompe al verlo, pero Marcus la sostuvo con una mano firme. Está peleando. Es terco. Eso ayuda. En el hospital, el caso explotó. FBI. Prensa. Políticos sudando. Walker se convirtió en titular. Pero el verdadero veneno estaba en el detalle que Elena creyó perdido, las fotos en el teléfono. Walker aplastó el teléfono. Sí. Pero Elena no era novata en paranoia. La noche que empezó la investigación, meses antes, Elena configuró una copia automática cifrada a la nube en un servidor que no estaba a su nombre. Lo hizo por Rosa. Lo hizo porque sabía que la verdad necesita redundancia. Walker no lo sabía. Y ese fue el giro que lo destruyó.
En los días siguientes, cayeron más nombres. No solo policías. Gente de oficinas estatales. Un juez. Un técnico de telecomunicaciones que había instalado el inhibidor por contrato con una empresa fantasma. Una empresa que, cuando el FBI tiró del hilo, llevaba a un patrocinador inesperado. Un comité de campaña. Elena lo leyó en un informe preliminar y sintió que el estómago se le caía. No era solo un grupo de monstruos escondidos en una mina. Era una red protegida por ambición política. Y de repente, la montaña no era el final del horror. Era solo una puerta. Titán, en la sala de espera, se negaba a separarse de Elena. Marcus discutía con agentes federales que querían su equipo, su escáner, su computadora. Brennan, en cama, aún sangrando, pedía ver a Elena. Elena entró a su habitación con ojos rojos. Lo logramos. Brennan sonrió débil. Lo lograste. No sola. Brennan apretó su mano. Siempre supe que eras la mejor. Solo tardé demasiado en decirlo. Elena tragó el nudo. Vas a vivir. Y vas a testificar. Y vas a ver caer a todos. Brennan cerró los ojos, como si esa promesa le diera paz. Marcus se quedó fuera, mirando a través del vidrio, con Titán sentado a su lado como una estatua viva. Marcus no era parte del sistema, y aún así lo había salvado. Elena entendió algo que no venía en ninguna academia. La justicia real a veces entra por una puerta de madera, mojada por la lluvia, con un perro contando amenazas antes del primer golpe. Y cuando la primera rueda de prensa llegó, Elena no habló de heroísmo. Habló de nombres. Habló de 11 nombres. Habló del nombre de Rosa. Y habló de algo que la gente odia escuchar. El mal puede usar tu misma insignia. Ese día, Walker fue trasladado. Y en el pasillo, escoltado, giró la cabeza hacia Elena y sonrió con un odio tranquilo. ¿Crees que ganaste? Todavía no viste al hombre que me dio el poder de hacer esto. Elena lo escuchó. Marcus lo escuchó. Titán levantó la cabeza como si entendiera que la guerra acababa de cambiar de escala. Ese fue el verdadero gancho. Porque cuando crees que atrapaste al monstruo, a veces solo atrapaste al perro guardián. Y el dueño todavía está suelto. La semana después de la redada en Blackwell's Shaft tenía el sabor metálico de una victoria incompleta. El hospital de condado olía a antiséptico y café malo, y Elena Reyes caminaba por sus pasillos con el peso de 11 nombres en el pecho y uno más que nunca volvería a casa. Las cámaras habían llegado temprano, los periodistas con sus micrófonos extendidos como lanzas, los políticos con sus declaraciones preparadas como disfraces. Elena no habló con ninguno. Tenía cosas más importantes que hacer. El agente especial del FBI se llamaba Raymond Bass. 48 años, traje gris, cara de hombre que había visto demasiados expedientes para sorprenderse de algo. Se presentó en la habitación de Brennan el tercer día con una carpeta delgada y una pregunta que no era pregunta. Walker mencionó a alguien antes de callarse del todo. Un nombre en clave. Dijo arquitecto. ¿Les dice algo ese término? Brennan miró a Elena. Elena miró a Marcus, que estaba apoyado en el marco de la puerta con Titán a sus pies. Nadie dijo nada porque nadie sabía nada. Pero todos sintieron algo. Esa palabra, arquitecto, tenía el peso de las cosas que todavía no se ven pero ya están ahí, moviéndose. Bass dejó la carpeta en la mesilla. Dentro de 48 horas, Walker va a negociar una reducción de condena. Eso significa que va a empezar a soltar nombres. El problema es que los nombres que puede soltar llegan hasta cierto nivel. La estructura que financió esa operación no está en ninguna base de datos policial. No porque no exista, sino porque alguien con mucho acceso y mucho tiempo se encargó de borrarla. Marcus habló desde la puerta. El inhibidor era grado militar. Un equipo así no se alquila en línea. Bass lo miró con curiosidad profesional. ¿Usted cómo sabe qué grado era? Marcus no respondió. Bass tampoco insistió. Los dos hombres tenían el mismo idioma, el idioma de los que han operado donde no hay reglas escritas. La fuente del inhibidor está registrada como una empresa de telecomunicaciones llamada Meridian Signal Solutions. Tiene 3 años de vida corporativa,
contrato con 2 agencias estatales, y una dirección física que es una oficina de correos en Nevada. Bass cerró la carpeta. Lo interesante es que su mayor inversor privado es un fondo llamado Alder Capital. Y Alder Capital tiene en su junta directiva a un hombre que dentro de 6 semanas va a ser confirmado como subsecretario de Seguridad Interior. La habitación se quedó en silencio. Brennan fue el primero en hablar, con la voz rasposa de quien lleva días tragando pastillas. Están metidos en el gobierno federal. Bass asintió una vez, lento, como si ese movimiento le costara algo. No estoy aquí de forma oficial. Esta visita no está en ningún registro. Si sale mal, nunca ocurrió. Pero si sale bien. Elena, lo que tienes en esa copia de nube puede ser la diferencia entre que este caso se cierre en el nivel local o que abra una investigación que llegue hasta Washington. Elena miró a Bass directamente a los ojos. Buscó el doble fondo que había aprendido a buscar después de Walker. No encontró ninguno. Solo cansancio y algo parecido a la vergüenza de pertenecer a una institución que había fallado. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no la cadena de mando normal? Porque la cadena de mando tiene agujeros. Los mismos agujeros que dejaron funcionar a Walker durante años. Bass se puso de pie. Necesito que confíen en mí. Sé que eso es mucho pedir después de lo que vivieron. Marcus habló de nuevo, con una calma que cortaba. No confiamos. Verificamos. Denos 48 horas. Bass recogió su carpeta, asintió, y salió sin decir más. Titán lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Luego miró a Marcus y resopló. Ya sé, dijo Marcus al perro. Yo tampoco estoy seguro. Esa noche, Elena se instaló en una sala de conferencias prestada del hospital con un portátil, la copia cifrada de la nube, y una taza de café que dejó enfriarse sin tocar. Marcus estuvo con ella. No hablaron mucho. Tenían el idioma de la gente que ya no necesita llenar el silencio. Elena fue abriendo los archivos uno por uno. Fotos del libro mayor, registros de transferencias, comunicaciones internas. Todo lo que había fotografiado en aquellos minutos de terror antes de que Walker los alcanzara. Entonces encontró algo que no recordaba haber visto. Un correo electrónico impreso y archivado entre los documentos físicos del libro. Alguien dentro de la operación había guardado ese papel como seguro, como garantía de que si caían ellos no caían solos. El correo tenía un encabezado genérico, cuenta desechable, servidor en Europa. Pero el contenido era específico y frío como una hoja de bisturí. Confirmo recepción del segundo tramo. El activo en interior está listo para la próxima ventana legislativa. Asegúrense de que el problema regional quede contenido antes del lunes. No necesito sorpresas antes de la confirmación. A. Una sola letra. A. Elena se recostó en la silla y cerró los ojos un segundo. Arquitecto. Marcus leyó por encima de su hombro. La confirmación en el Senado es en 3 semanas. Si Arquitecto llega a esa silla, cualquier investigación que toque a Alder Capital o a Meridian va a tropezar con un muro de autoridad federal. Elena abrió los ojos. Entonces tenemos 3 semanas. Marcus se sentó frente a ella. Tenemos menos. Porque en el momento en que Walker empiece a negociar, Arquitecto va a saber que el caso se amplió. Y cuando lo sepa, va a mover piezas. ¿Cómo sabes cómo piensa alguien así? Marcus miró a Titán, que dormitaba bajo la mesa con una oreja levantada. Porque yo pensaba igual. En otro contexto. Con otras órdenes. Pero la lógica es la misma. Cuando el perímetro se rompe, los que tienen poder no huyen. Eliminan la evidencia y reencuadran la narrativa. Elena asimiló eso. Entonces vamos a ser la evidencia que intenten eliminar. Marcus no negó. Probablemente ya lo somos. Suscríbete ahora mismo y activa la campana porque lo que viene en los próximos minutos es el giro que nadie anticipó. El momento en que Marcus Cole se convierte en objetivo federal no por lo que hizo sino por lo que sabe. Y Titán va a hacer algo que ningún entrenamiento puede explicar del todo. La primera señal llegó la mañana siguiente. Marcus salió del hospital a buscar su camioneta en el estacionamiento. Titán iba a su lado, trotar tranquilo, rutina normal. A mitad del estacionamiento,
El perro se detuvo en seco. Cuerpo bajo. Orejas planas. No hacia un hombre, hacia un vehículo. Una camioneta gris sin placas visibles aparcada en perpendicular a la de Marcus. Mal aparcada. El tipo de posición que no es descuido, es ángulo de observación. Marcus no miró directamente. Siguió caminando como si no hubiera notado nada. Giró por detrás de otro vehículo, y desde ese ángulo miró de reojo. 2 hombres dentro. Trajes oscuros. Uno hablaba por auricular. El otro miraba la entrada del hospital. Marcus volvió adentro. En la habitación de Brennan, el informe fue breve. Nos están vigilando. Brennan intentó incorporarse y lo paró el dolor. ¿FBI? Marcus negó. FBI tiene protocolos de vigilancia. Esos no los seguían. Demasiado visibles para ser profesionales. Demasiado ordenados para ser amateurs. Son privados. Contratados. Elena pensó en voz alta. Si Arquitecto ya sabe que el caso creció, manda observadores primero. Quiere saber qué tenemos antes de decidir cómo cortarlo. Marcus asintió. Nos tienen 3 días, quizá 4, antes de que decidan que la observación no es suficiente. Brennan golpeó la mesilla con la palma, una pequeña explosión de rabia impotente. Estamos en un hospital. No podemos ir a ningún lado. Pueden ir a ningún lado, los corrigió Marcus. Yo sí. Elena lo miró. No vas solo. No voy a ningún lado todavía. Voy a pensar. Marcus se fue al pasillo con Titán. Se apoyó en la pared blanca y miró el techo como si en él hubiera un mapa. Titán se sentó a sus pies y puso el hocico sobre su bota. Un gesto mínimo, su manera de decir que estaba ahí. Marcus pensó en Bass. Pensó en la carpeta delgada. Pensó en la palabra arquitecto escrita en una letra fría y única. Pensó en todos los sistemas en los que había confiado que resultaron tener dobles fondos. Luego pensó en Titán. El perro había encontrado a Elena en esa mina cuando ningún GPS lo habría llevado ahí. El perro había detectado la camioneta de vigilancia antes de que Marcus viera nada. El perro llevaba 7 años absorbiendo el mundo con una precisión que los humanos habían tardado siglos en intentar replicar con tecnología. Marcus se agachó. ¿Qué más sabes que yo no sé? Titán lo miró. Luego miró hacia el final del pasillo, hacia una puerta de servicio que daba a la parte trasera del hospital. Marcus siguió esa mirada. La puerta de servicio llevaba a un patio de carga donde llegaban los suministros. Desde ahí, una calle secundaria sin cámaras visibles. Y al fondo de esa calle, si Marcus recordaba bien el mapa mental que había construido al llegar, había un edificio de oficinas gubernamentales con una antena de comunicaciones en el techo. Marcus sacó su teléfono. Llamó a un número que no estaba guardado, un número que había memorizado años antes en Kandahar porque las cosas importantes no se escriben donde el enemigo puede leerlas. 3 tonos. Una voz. ¿Quién es? Cole. Tengo un problema que es también un problema tuyo. Una pausa. ¿Cuánto tiempo llevas con ese problema? Desde anoche. Se llama Alder Capital. Y el hombre que lo dirige va a ser confirmado en 3 semanas. Otra pausa, más larga. Eso es territorio muy peligroso. Cole. Ya lo sé. ¿Por qué me llamas a mí? Porque tú estabas en la reunión del Langley en 2018 cuando alguien mencionó ese fondo por primera vez y todo el mundo se hizo el sordo. Y porque sé que tú no te hiciste el sordo por elección. Silencio largo. Marcus contó los segundos. Llegó a 9. Dame 12 horas. No hagas nada que llame la atención. La llamada se cortó. Marcus volvió al pasillo. Titán lo esperaba en el mismo lugar, la misma postura, como si el tiempo no existiera para él. 12 horas, le dijo al perro. Titán sacudió las orejas y bostezó con la boca entera, enseñando todos los dientes. Marcus casi sonrió. En la habitación de Brennan, Elena estaba revisando la copia de la nube por tercera vez, no buscando lo mismo, buscando lo que no había mirado todavía. Los datos tienen capas. Eso lo había aprendido en 10 años de trabajo. La primera capa cuenta la historia que el autor quiso contar. La segunda capa cuenta lo que olvidó esconder. Y la tercera capa, la más profunda,
cuenta lo que ni siquiera sabía que estaba revelando. Elena encontró la tercera capa en un registro de pagos que parecía mundano. Transferencias mensuales a una empresa llamada Clear Path Consulting. Montos pequeños, lo suficientemente pequeños para no activar alertas. Pero el destinatario final, después de 2 saltos de cuenta, era una fundación sin fines de lucro que operaba casas de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad en 4 estados. Elena sintió que se le cerraba el estómago. Las casas de acogida eran la red de reclutamiento. No buscaban víctimas al azar. Las encontraban en lugares diseñados para ayudar. Mujeres sin recursos, sin familia cerca, sin nadie que preguntara dónde estaban. La fundación las identificaba. La red las recogía. Y el dinero que financiaba a esa fundación venía del mismo fondo que protegía a un futuro subsecretario de Seguridad Interior. Elena cerró el portátil. Necesitaba un minuto para respirar. Brennan la miraba desde la cama. ¿Qué encontraste? La respuesta tomó un momento. ¿Cómo fueron tan grandes sin que nadie los viera? El sistema que debía proteger a esas mujeres era parte del sistema que las entregaba. Brennan cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían una claridad dura que el golpe en la cabeza no había podido borrar. Eso significa que hay más casas. Más operaciones activas. Blackwell no era el centro. Era una sucursal. Elena asintió. ¿Y si Arquitecto llega a esa silla en Washington? Cierra la investigación antes de que lleguemos al nivel siguiente. Marcus apareció en la puerta. Tenemos 12 horas para preparar lo que vamos a entregar y a quién. Después de eso, o se mueve el caso hacia arriba, o se mueve hacia nosotros. ¿Quién es tu contacto? Preguntó Elena. Alguien que le debe una deuda a la verdad. No más detalles por ahora. Brennan intentó levantarse de nuevo. Esta vez lo dejaron. Entonces trabajemos. Las 12 horas siguientes fueron las más largas que Elena recordaría. Marcus se turnó entre la puerta del hospital y el interior, monitoreando la camioneta gris que seguía en el estacionamiento, inmóvil como un animal en espera. Titán dormía a ratos pero con una oreja siempre activa, y cada vez que alguien caminaba por el pasillo con paso demasiado rápido o demasiado lento, la oreja se levantaba como antena. Elena organizó los archivos en capas de prioridad. Lo más explosivo primero, el correo de Arquitecto, la conexión de Alder Capital con Meridian Signal, el flujo de dinero hacia las casas de acogida. Segundo, los registros de Walker, las transferencias a los oficiales corruptos, el mapa de rutas de tráfico. Tercero, los testimonios de las 11 mujeres, ya recogidos por los federales pero aún no procesados por ninguna fiscalía de nivel nacional. Brennan redactó desde la cama, con la mano que menos le temblaba, una declaración cronológica de todo lo que él había ignorado por lealtad mal puesta a un sistema que lo usaba. Cada párrafo le costaba. No por el dolor físico, sino por el otro tipo de dolor, el de verse con claridad. A las 2 de la madrugada, Titán se levantó de golpe. No fue gradual. Fue inmediato, como un interruptor. Cuerpo rígido, pelo erizado a lo largo de la columna, mirada fija en la ventana de la habitación. No gruñía. Eso era lo que asustó a Marcus. Cuando Titán gruñía era aviso. Cuando se quedaba en silencio absoluto, era porque la amenaza ya estaba demasiado cerca para advertirla. Marcus apagó la luz de la habitación. Piso. Elena y Brennan se tiraron al suelo. Marcus se pegó a la pared junto a la ventana y se asomó por el borde. En el pasillo exterior del hospital, a través del vidrio de la puerta, se veía a un hombre de traje que no era médico, no era familiar de nadie, caminando demasiado despacio con las manos en los bolsillos y los ojos leyendo los números de las habitaciones. Un segundo hombre apareció desde la dirección opuesta. Se encontraron a 10 metros de la puerta. Intercambiaron algo, un gesto mínimo de confirmación. Marcus se agachó junto a Titán. ¿Cuántos más? Titán fue hasta la puerta interior de la habitación, olfateó la rendija, y levantó una pata. Uno más en el pasillo interno. Al menos 3 en total. Operación de cierre, no de observación. La decisión se tomó en 3 segundos. Marcus se puso de pie. Habló en voz baja pero con una velocidad que no admitía debate. Elena,
Tú te vas por el pasillo de servicio con Titán. Brennan viene conmigo. Salida de emergencia del ala norte. Nos encontramos en el patio de carga. No esperamos. Si uno de los dos no llega en 4 minutos, el otro sigue. Brennan gruñó. No voy a dejarla. No la estás dejando. La estás cubriendo desde otro ángulo. Es diferente. Marcus le dio el arma secundaria. Elena ya tenía la suya, recuperada después de que la evidencia fue procesada. Titán se colocó junto a ella como si hubiera recibido la misma orden que Marcus sin necesitar que nadie la dijera. Marcus abrió la puerta de la habitación 1 centímetro. El hombre del pasillo exterior estaba de espaldas, mirando una tableta. El hombre del extremo opuesto estaba girando la esquina. Ahora. Elena y Titán salieron primero, hacia la izquierda, hacia la puerta de servicio. 2 segundos y desaparecieron en la sombra. Marcus salió con Brennan apoyado en su hombro, hacia la derecha, hacia las escaleras de emergencia. El hombre de la tableta giró la cabeza. Marcus no esperó. Cruzó la distancia antes de que el hombre terminara de procesar lo que veía. Una mano al cuello, presión en el punto exacto. El cuerpo del hombre se dobló en silencio y Marcus lo acomodó contra la pared como si durmiera. Brennan miraba, pálido, aprendiendo. Escaleras. Rápido. En el pasillo de servicio, Elena y Titán corrían entre carros de lavandería y cajas de suministros. El segundo hombre del pasillo interno apareció en la puerta del fondo. Titán lo interceptó antes de que Elena pudiera reaccionar, no atacando sino plantándose en medio del pasillo con una presencia tan intensa que el hombre se detuvo como si hubiera golpeado un muro invisible. Esos ojos ámbar en la oscuridad del pasillo no eran los de un perro doméstico. Eran los de algo que había sobrevivido explosiones y no le tenía miedo a nada. El hombre vaciló. 1 segundo. 2. Elena pasó por detrás de él, tomó la puerta de servicio, y salió al patio de carga. Titán la siguió, y la puerta se cerró. El patio estaba vacío y frío. La lluvia había vuelto, fina y constante. En el extremo opuesto, la silueta de Marcus y Brennan apareció desde la escalera de emergencia. 4 minutos exactos. Los 4 se reunieron detrás de un contenedor. Titán olfateó el aire, giró una vez en círculo completo, y se sentó. Señal limpia. Al menos por ahora. Marcus sacó su teléfono. Un mensaje de texto, sin firma, solo coordenadas y 1 hora. 4 horas desde ese momento. Mi contacto. Hay que llegar. ¿A dónde? Preguntó Elena. A un lugar donde el caso pueda sobrevivir aunque nosotros no. Brennan apoyó la mano en el contenedor para equilibrarse. Su cara era blanca como la pintura del hospital. Podría haberme quedado en la cama. La cama ya no era segura, le dijo Marcus. Consiguieron un vehículo de la manera que Marcus había aprendido en años de operar sin red de seguridad, buscando en el estacionamiento del personal del hospital un modelo común, un seguro viejo, y un conductor que nunca volvería a encontrarlos. Brennan miró el proceso con la cara de alguien que había pasado 20 años aplicando la ley. No digas nada, le dijo Elena. No decía nada. Solo aprendía que el mundo era más grande y más roto de lo que su academia le había enseñado. Manejaron 40 minutos hacia el norte. Titán en el asiento trasero con Elena y Brennan. Marcus al volante, silencioso, los ojos divididos entre la carretera y el espejo retrovisor. Las montañas de Colorado no perdonaban de noche. Las curvas llegaban sin aviso y el fondo de los barrancos era invisible. Pero Marcus manejaba como alguien que había navegado rutas peores en la oscuridad de otros continentes. Sin GPS, sin margen de error. El punto de encuentro era una gasolinera cerrada en un cruce de caminos que el tiempo había decidido olvidar. 2 surtidores oxidados, un letrero caído, y una caseta con la ventana rota. Exactamente el tipo de lugar que nadie vigila porque nadie cree que importe. Un único vehículo estaba aparcado detrás del edificio. Un sedán gris, matrícula federal. Marcus se bajó primero. Titán con él. El perro olfateó la dirección del sedán y no reaccionó. No amenaza. Un hombre salió de las sombras laterales de la caseta. 60 años, quizá más. Delgado,
con el tipo de postura que no se aprende en el gimnasio sino en años de no poder relajarse. Abrigo oscuro, sin insignia visible. Sus ojos encontraron a Marcus con el reconocimiento de dos personas que comparten un pasado que no se escribe en ningún informe. Cole. Sigo vivo, respondió Marcus, como si eso fuera la respuesta a una pregunta sin formular. El hombre miró a Elena, a Brennan, a Titán. Procesó todo en menos de 3 segundos. ¿Cuánto tienen? Elena abrió el portátil que había cargado en la mochila. Giró la pantalla. El hombre leyó. No habló mientras leía. Sus ojos se movían rápido, el tipo de lectura de alguien acostumbrado a procesar información de alto riesgo con tiempo limitado. Cuando terminó, se recostó contra el costado de la caseta y miró el cielo por un segundo. El nombre que está detrás de Alder Capital es Harrison Mercer, actualmente nominado para subsecretario. Anteriormente director de una firma de consultoría de defensa. Antes de eso, 30 años en inteligencia, 12 de ellos sin registro público accesible. Elena sintió que las piezas se encajaban con una velocidad que daba vértigo. ¿Lo conocías? El hombre asintió una vez. Trabajamos en la misma estructura durante 4 años. Él tenía visión larga. El tipo de visión que no distingue entre recurso legítimo e ilegítimo si el resultado sirve al objetivo. Siempre creí que era ambición sin consecuencias. No imaginé que llegaría a esto. ¿Por qué no dijiste nada antes? No tenía pruebas. Nadie tiene pruebas de Harrison Mercer. Tiene 30 años construyendo distancia entre él y sus decisiones. Por eso tiene un nombre en clave. Por eso nunca firma con nombre completo. Elena cerró el portátil. Ahora tiene pruebas. El hombre miró el dispositivo. Esto necesita llegar a una fiscal específica en el Departamento de Justicia. Alguien que no esté dentro de la cadena contaminada. Tengo un canal, pero es lento y arriesgado. ¿Cuánto tiempo? 48 horas para activar el canal. 72 para que la fiscal tenga todo en mano. Si Mercer no sabe que tienen esto. Hay ventana. Marcus habló. Ya sabe que el caso creció. Mandó gente al hospital esta noche. El hombre procesó eso. Entonces la ventana es más pequeña de lo que pensaba. Brennan se apoyó en el capó del coche robado. Su voz era la de alguien que lleva días funcionando a base de voluntad pura. Hay algo más. Las casas de acogida. Si Mercer tiene activos en 4 estados, hay otras operaciones activas ahora mismo mientras hablamos. Mujeres que siguen en peligro. El hombre lo miró con una expresión que era respeto y carga al mismo tiempo. Lo sé. Y eso es exactamente por lo que esto tiene que hacerse bien en lugar de rápido. Si movemos demasiado rápido y Mercer escapa de la responsabilidad legal, esas redes se cierran, cambian de estructura, y desaparecen durante años antes de resurgir con otro nombre. El silencio que siguió fue el tipo de silencio en el que todos en el círculo están calculando el mismo peso desde ángulos distintos. Titán se levantó de su lugar junto a Marcus y caminó hacia el contacto del hombre. Se sentó frente a él, lo miró directamente, y no gruñó. Era la evaluación final del perro. El veredicto más honesto disponible. El hombre bajó la mirada hacia el pastor alemán por un momento. ¿Siempre hace eso? Solo con gente que vale la pena escuchar, dijo Marcus. El hombre asintió, y algo en su postura cambió, no mucho, pero lo suficiente. De acuerdo. Activo el canal esta noche. Ustedes desaparecen. Nada de teléfonos registrados, nada de tarjetas, nada de hospitales ni hoteles con nombre. 72 horas de fantasmas. ¿Pueden hacer eso? Marcus miró a Elena. Elena miró a Brennan. Brennan miró a Titán. Titán miró a nadie en particular porque ya estaba mirando el perímetro. Podemos, dijo Elena. El hombre le entregó a Marcus un teléfono de prepago con un único número guardado. Cuando esto esté listo, llamarán a ese número. Una vez. Sin contexto. Solo digan que el archivo llegó. Nada más. Se alejó hacia el sedán sin mirar atrás. El motor encendió, las luces cortaron la oscuridad del cruce, y el vehículo desapareció por la carretera norte. Los 4 se quedaron en el estacionamiento vacío de una gasolinera muerta,
rodeados de montañas y silencio. Brennan fue el primero en hablar. ¿72 horas siendo fantasmas? No tenemos dinero en efectivo. No tenemos ropa. No tenemos. Marcus abrió el maletero del coche. Adentro, una mochila. Dentro de la mochila, efectivo, ropa básica, comida de emergencia, medicamentos básicos. Siempre tengo esto listo, dijo sin dramatismo. Elena lo miró. ¿Desde cuándo? Desde que aprendí que los planes cambian sin pedir permiso. Titán se metió solo al asiento trasero y se acomodó como si supiera que había un largo camino por delante. Las siguientes 72 horas se movieron como lo hacen las horas de alta tensión. Lentas cuando estás quieto y brutalmente rápidas cuando algo se mueve. Marcus eligió una cabaña vieja a 2 horas del cruce, en una ruta forestal que no aparecía en mapas digitales actualizados. La había conocido años antes cuando pasaba días enteros en las montañas tratando de recordar por qué valía la pena seguir vivo. Dentro hacía frío. La estufa tardó en encender. Brennan se instaló en el único sofá con la pierna elevada y la cabeza apoyada en un cojín que olía a madera vieja. Durmió antes de que la estufa calentara el cuarto. Elena y Marcus se turnaron el sueño. Nunca los dos dormidos al mismo tiempo. Titán tampoco dormía del todo, siempre esa oreja activa, siempre ese proceso invisible de leer el bosque. En el segundo día, Elena habló de Rosa. No lo planeó. Estaban afuera de la cabaña, el amanecer apenas una promesa gris, con tazas de café que habían calentado en una olla directamente en el fuego. Titán estaba entre los dos, sentado, mirando el bosque con esa paciencia infinita. Tenía 18 años cuando Rosa desapareció. Yo tenía 16. Me dejó una nota esa mañana diciéndome que llegaría tarde del trabajo. Que me guardara la mitad de la pizza que quedaba en el refrigerador. Elena miró el café. Nunca llegó. Y nadie buscó de verdad. No en nuestra comunidad. No para una chica como ella. Marcus escuchó sin interrumpir. Me tomó 2 años convencerme de que la mejor forma de buscarla era desde adentro del sistema. Pensé que si llegaba a oficial podía mover casos que otros ignoraban. Funcionó hasta cierto punto. Elena sonrió sin humor. Y luego conocí a Walker, que era exactamente el tipo de persona que el sistema premiaba. ¿Cuándo supiste que él estaba implicado? No lo supe hasta que lo escuché decirlo. Marcus asintió. Había una diferencia enorme entre sospechar y saber. La sospecha podía vivir contigo años sin que pudieras hacer nada. Saber te cambiaba el interior de manera permanente. ¿Cómo sigues después de eso? Elena pensó en la pregunta con seriedad. Sigo porque quedarse quieta sería dejarle ganar. No a Walker. Walker ya perdió. Sigo porque quedan más rosas esperando que alguien las busque de verdad. Titán puso la cabeza sobre la rodilla de Elena sin que nadie se lo pidiera. Un gesto tan simple y tan pesado al mismo tiempo. Marcus miró al perro. Él perdió a su primer guía en el Mand. Una emboscada. Titán estuvo 3 días con el cuerpo antes de que llegara el equipo de extracción. Cuando lo recogieron, no se movía. Los veterinarios dijeron que era depresión clínica en un animal de trabajo. Tardó meses en volver a funcionar. Elena miró a Titán con ojos distintos. ¿Cómo lo recuperaste? No lo recuperé. Él se recuperó solo. Yo solo estuve ahí. Marcus tomó un sorbo de café. A veces eso es todo lo que se puede hacer. Estar ahí. El teléfono de prepago sonó en la tarde del tercer día. Marcus lo atendió. Una voz, no el contacto de la gasolinera, otra voz, más joven, más tensa. El canal está activo. La fiscal tiene el archivo. Tiene suficiente para una orden de investigación federal en 48 horas. Pero Mercer ya se movió. Retiró la nominación esta mañana por razones de salud. Historia en todos los noticieros. Marcus lo procesó. ¿Se va a escapar? La voz dudó. No si la investigación avanza antes de que termine de mover sus activos. La fiscal necesita un testimonio directo que conecte a Mercer con la operación de campo. Necesita a alguien que haya recibido órdenes que se puedan rastrear hasta él. ¿Quién? Walker negoció esta mañana. Está dispuesto a hablar.
Pero tiene una condición. Marcus esperó. Quiere hablar con Helena Reyes primero. Dice que si ella está en la sala, habla. Si no, no dice nada. La llamada terminó. Marcus entró a la cabaña y se lo dijo a Helena sin adornos. Helena escuchó. Brennan, que ya estaba despierto y sentado, frunció el ceño. Es una trampa. No necesariamente, dijo Marcus. Walker ya negoció. Su incentivo es reducir condena. Para eso necesita dar algo grande. Y lo más grande que tiene es Mercer. Brennan no estaba convencido. O quiere a Helena en una sala cerrada para que Mercer sepa exactamente dónde está. Helena miró a Titán, que estaba en el rincón opuesto de la cabaña, despierto, siguiendo la conversación con los ojos como si entendiera cada palabra. Si Walker habla, Mercer cae. Si Mercer cae, se abre el caso federal sobre las redes en los 4 estados. Si eso pasa, las mujeres que están ahora mismo en casas de acogida que son trampas tienen una oportunidad. Marcus la miró. Y si es trampa, estás en una sala con el hombre que mató a tu hermana y los activos de la persona más poderosa que has enfrentado. Helena no parpadeó. Ya estuve en una cueva con 11 mujeres esperando morir. Esto es una sala de interrogatorio con federales afuera. Brennan la miró largo tiempo. Luego asintió, lento, como quien acepta algo que ya no puede detener. Entonces vamos todos. No hay espacio para todos en esa sala, dijo Marcus. Afuera de la sala, corrigió Brennan. Nadie dijo que teníamos que entrar. Solo que ella entra. Titán se levantó del rincón, se estiró con esa elegancia lenta de los animales que no tienen prisa porque saben lo que vienen, y fue hasta Helena. Se sentó frente a ella. La miró. Helena le puso la mano en la cabeza. Tú tampoco entras en esa sala. Titán parpadeó. Pero estarás afuera, ¿verdad? El pastor alemán ladeó la cabeza apenas. Como respuesta. Coordina esto con el canal. Comenta ahora mismo desde qué país estás escuchando esta historia. Si hay alguien que todavía no se ha suscrito, este es el momento porque lo que viene a continuación, la sala con Walker, el testimonio que puede destruir a un hombre con 30 años de impunidad, y el detalle que ni Helena ni Marcus habían visto en los archivos, te va a mantener pegado hasta el final. Dale like y no te muevas. La reunión se coordinó en 24 horas. Una sala federal en Denver, protección del Departamento de Justicia, presencia de la fiscal al cargo, 2 agentes de escolta, y la condición de Walker cumplida, Helena en la sala. Marcus, Brennan y Titán esperaron afuera en un pasillo de mármol frío con cámaras en cada esquina. Brennan con bastón, caminando mejor pero sin prisa. Marcus con las manos en los bolsillos, estudiando el techo. Titán entre los dos, inmóvil. Helena entró sola. La sala olía a plástico nuevo y papel viejo. Walker estaba al otro lado de una mesa metálica, esposado a la barra de la misma, con la cara de alguien que había dormido pocas horas y pensado demasiado. Llevaba ropa de detenido que no le quedaba bien, como si el uniforme hubiera sido la única cosa que lo hacía creíble como persona. La fiscal era una mujer de 50 años con el pelo corto y gris y unos ojos que no buscaban drama, buscaban hechos. Se llamaba Adriana Flores y había pasado 12 años en el Departamento de Justicia exactamente para este tipo de momento. Walker no miró a Flores cuando Helena entró. La miró a ella. Pensé que no vendrías. Aquí estoy. Siéntate. No me das órdenes. Fue un reflejo automático. Walker lo aceptó con una inclinación de cabeza mínima. Helena se sentó. Flores activó la grabadora. Walker habló durante 3 horas. Empezó desde el principio, desde cuando Harrison Mercer era un nombre que se susurraba en ciertos círculos como garantía de que los problemas desaparecían. Desde cuando Walker recibió su primer sobre de efectivo a cambio de cerrar un caso que no debía cerrarse. Desde cuando entendió que el sistema no era corrupto en los márgenes sino en el centro, y que la corrupción central tenía un arquitecto con nombre y cara y una estrategia de 30 años. Describió reuniones. Describió transferencias. Describió decisiones de las que había sido parte y que ahora nombraba con una claridad clínica que era peor que la rabia porque la rabia al menos admitía sentimientos. Helena escuchó sin interrumpir.
La fiscal tomó notas. La grabadora capturó cada palabra. A la hora 2, Walker hizo una pausa y miró a Elena directamente. Tu hermana. Rosa. Elena no movió un músculo. Mercer me llamó personalmente cuando ella empezó a hacer preguntas. Era mesera en un lugar que usábamos de punto de contacto. Escuchó una conversación que no debía escuchar. Mercer me dijo que era un hilo suelto. Esas fueron sus palabras exactas. Hilo suelto. Walker bajó la mirada a la mesa. Yo ejecuté la orden. Porque en ese momento todavía creía que las órdenes venían de gente que sabía más que yo. Después entendí que solo venían de gente que podía pagar más que yo. La sala se quedó en silencio. Elena respiró una vez. Lenta. ¿Dónde está el registro de esa llamada? Walker miró a Flores. En un servidor privado que Mercer usaba para comunicaciones con activos de campo. La dirección IP está en los documentos que le di a mi abogado esta mañana. Es el último seguro que tenía. Flores asintió y hizo una anotación. Elena se puso de pie. La silla raspó el suelo. Walker la miró subir. ¿Eso es todo? Preguntó Walker. Elena lo miró un momento. Vio un hombre viejo que había tomado decisiones durante décadas creyendo que el poder era protección. Que había aprendido demasiado tarde que el poder solo protege a quien lo genera, y los que ejecutan las órdenes son siempre los primeros sacrificados. No era compasión lo que sentía. Era algo más frío y más útil. Ese registro de la llamada, dijo Elena, asegúrate de que sea accesible. Si desaparece, tu trato desaparece con él. Walker asintió. Elena salió de la sala. En el pasillo, Titán la vio aparecer por la puerta y se levantó de inmediato. Caminó hacia ella con ese trote controlado que tenía. Se paró a 1 metro, y la miró. Elena se agachó y lo abrazó sin decir nada. Marcus y Brennan esperaron. Después de un momento, Elena se levantó. Habló. Todo. Incluyendo a Mercer. Brennan exhaló. ¿Y Rosa? Elena asintió. Mercer le ordenó que cerrara el hilo. Esas fueron sus palabras para hablar de mi hermana. La furia que cruzó la cara de Brennan fue breve pero total. Entonces caen los dos. Mercer ya huyó de la confirmación. Pero la orden de investigación tiene su nombre. Flores la activa hoy. Marcus miró el techo del pasillo, luego al suelo, luego a Titán. ¿Terminamos? No. Hay otras redes activas. Hay casas de acogida que siguen funcionando como trampas. Hay mujeres que todavía no saben que alguien está buscándolas. ¿Y el caso federal lo cubre? Cubre lo que tenemos. Pero lo que no tenemos todavía son las conexiones en los otros 3 estados. Marcus asintió lentamente, como alguien que ya sabía hacia dónde iba la conversación antes de que terminara. Entonces la tarea sigue. Sí. Brennan miró a los dos. Hay algo que necesito decir. Debí haberlo dicho antes y no lo hice porque soy un cobarde con rango. Elena lo miró. Cuando trajiste el primer caso, las primeras desapariciones, hace 6 meses, te dije que estabas viendo patrones que no existían. Te dije que dejara ir la obsesión. Te ignoré cuando más necesitabas que alguien te escuchara. Elena no dijo nada. Brennan continuó. Eras la mejor detective que tuve jamás y le fallé a las mujeres que representabas porque me resultaba más cómodo no creer. Lo siento, Elena. De verdad. Elena lo miró largo tiempo. Titán miró a Brennan con esa calma que el perro reservaba para los momentos que no necesitaban palabras. Entonces haz lo mejor de aquí en adelante, dijo Elena finalmente. Brennan asintió. La semana que siguió se movió con la velocidad de los procesos judiciales cuando hay suficiente evidencia y suficiente voluntad. La fiscal Flores activó la orden de investigación federal. Los activos de Mercer fueron congelados antes de que pudiera terminar de moverlos. Sus servidores privados fueron incautados con la colaboración de las autoridades europeas. El registro de la llamada que Walker había guardado como seguro apareció exactamente donde dijo que estaría, y en ese registro, la voz de Harrison Mercer dando instrucciones específicas sobre cómo desaparecer a una chica de 18 años que había escuchado demasiado era tan clara y tan fría que la fiscal lo escuchó 3 veces antes de archivarlo como prueba principal.
Mercer fue arrestado en un aeropuerto privado en Florida cuando intentaba salir del país con documentación alternativa. Las cámaras de seguridad del aeropuerto capturaron el momento en que lo esposaron frente al avión que debía llevarlo a donde no existe extradición. En la foto que circuló en los noticieros tenía la cara de alguien que no podía creer que el sistema que había construido durante 30 años no hubiera aguantado. Elena vio la foto en una pantalla de televisión en la oficina temporal que le habían asignado. No sintió alegría. Sintió algo más parecido al cierre de una herida, que no es lo mismo que curación, pero es el paso necesario antes de que empiece. Bass, el agente del FBI que la había visitado en el hospital, llegó con una carpeta más gruesa que la primera. 19 casas de acogida en 4 estados vinculadas a la red de Mercer. 43 víctimas recuperadas en los últimos 10 días. Bass puso la carpeta sobre el escritorio. Su tono seguía siendo profesional, pero había algo distinto en sus ojos. Algo que se parecía al alivio. Este caso va a redefinir cómo investigamos estas redes. El modelo que usaban, disfrazado de filantropía, protegido por acceso político, es más común de lo que nadie quería admitir. ¿Cuántas más siguen activas? Bass no respondió de inmediato. Trabajo en curso. Por eso quería hablar contigo. La propuesta llegó en forma de otra carpeta, esta con el logo del Departamento de Justicia en la portada. Una unidad especializada. Pequeña. Discreta. Con autorización federal para operar entre jurisdicciones y acceso a recursos de inteligencia. El tipo de estructura que puede moverse donde los procesos normales se atascan. Bass la miró. Necesitan a alguien que entienda estos casos desde adentro. Que haya operado en campo real. Que no tenga miedo de lo que puede encontrar. Elena miró la carpeta sin abrirla. ¿Y mis condiciones? Bass casi sonrió. Dígalas. Brennan viene como jefe de operaciones cuando se recupere. Marcus Cole como consultor de campo. Y Titán tiene autorización permanente en todas las instalaciones federales donde opere la unidad. Bass miró a Titán, que estaba en el rincón del despacho mirando a la gente con esa calma evaluadora que ya Elena conocía de memoria. El perro ya tiene una comendación del Departamento del Interior. Creo que podemos gestionar la autorización. Elena abrió la carpeta. Entonces hablemos. 3 meses después de la noche en la cabaña, el mundo que Elena conocía era diferente, no en la manera en que los cuentos hablan de transformaciones, sino en la manera real en que cambian las cosas, con cicatrices que quedan y ausencias que no se llenan pero que dejan de ser el centro de gravedad de todo. Brennan volvió al trabajo con bastón y sin excusas. El temblor en la mano izquierda era permanente, herencia del traumatismo craneal, pero escribía con la derecha y disparaba con la derecha y abrazaba a su hija con las dos cuando ella venía a visitarlo a la oficina y le preguntaba por el perro famoso de las noticias. Marcus vendió la cabaña. Elena se enteró una tarde cuando él llegó con una caja de cartón y la dejó en el rincón de la oficina nueva sin decir nada. Ella lo miró hasta que él habló. 5 años ahí arriba no me curaron de nada. Solo me mantuvieron quieto. Yo no soy un animal quieto. ¿Y ahora? Ahora soy un animal útil. Que es diferente. Titán, que estaba junto a Marcus como siempre, golpeó la cola una vez. La unidad empezó a trabajar antes de que tuviera nombre oficial. El primer caso llegó desde Nevada, exactamente como había prometido Bass. Una red estructurada de manera diferente a la de Mercer pero con la misma lógica central. Usar los sistemas de ayuda como anzuelos, usar el acceso institucional como escudo, usar la invisibilidad de las víctimas como garantía de impunidad. Elena presentó el caso en una reunión que duró 40 minutos. Marcus hizo el análisis de campo en 20. Brennan coordinó la comunicación con la fiscal de Nevada en una llamada de 10 minutos donde su voz no tembló una sola vez. Titán olfateó los documentos del caso cuando los dejaron sobre la mesa y se quedó mirando el mapa adjunto con esa concentración que nadie sabía exactamente cómo interpretar pero que todos habían aprendido a respetar. ¿Qué ve?, preguntó el agente de Nevada que los acompañaba por teléfono. Lo que nosotros todavía no vemos, dijo Marcus. Pero lo vamos a alcanzar. Había una cosa que Elena había pedido antes de firmar nada, antes de aceptar el cargo, antes de poner su nombre en ningún documento oficial de la unidad.
Pidió ir al lugar donde encontraron a Rosa. Fue sola un martes de mañana, con el coche del departamento y un día de permiso que Buzz le aprobó sin preguntar nada. Las montañas de Colorado estaban diferentes en la luz de la mañana, sin tormenta, sin persecución, sin adrenalina. Solo piedra y pino y un silencio que no era vacío sino lleno de algo que no tiene nombre en español ni en ningún otro idioma. El lugar era una pequeña elevación al norte de un camino forestal que ni siquiera tenía señalización. Un agente del FBI le había dado las coordenadas con el cuidado con que se entregan las cosas que pesan. Elena se bajó del coche y caminó hasta el lugar. No había nada que ver. El equipo forense había trabajado meses antes, había documentado, había recogido, había procesado con el respeto que esas circunstancias permiten. El suelo era suelo. Los árboles eran árboles. El viento era viento. Pero Elena se quedó ahí de pie el tiempo necesario. No habló. No lloró, o lloró tan adentro que afuera no se notó. Pensó en la nota de Rosa sobre la pizza. Pensó en el olor de su chamarra. Pensó en que Rosa nunca supo que su hermana pequeña iba a convertirse en la persona que encontraría la verdad. Que Rosa nunca supo que su desaparición, la más injusta de las injusticias, iba a ser la piedra fundacional de algo que salvaría a otras. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Pero era verdad. Y la verdad era lo único que Elena tenía para ofrecerle. Cuando volvió al coche, Titán estaba en el asiento trasero. Elena no lo había llevado, pero Titán estaba ahí porque Marcus lo había mandado con ella sin preguntarle si lo quería. Porque Marcus ya sabía la respuesta. Elena se subió, cerró la puerta, y Titán puso el hocico sobre su hombro desde atrás. Ese peso tibio y constante que no preguntaba ni juzgaba ni prometía lo que no podía dar. Solo estaba ahí. Elena puso la mano sobre el hocico del perro y respiró. Arrancó el coche y salió por el camino forestal de vuelta hacia la carretera, hacia Denver, hacia la oficina, hacia el siguiente caso, hacia las mujeres que todavía esperaban en algún rincón oscuro que alguien llegara a buscarlas de verdad. El sol golpeaba las cumbres desde arriba y convertía la nieve de los picos en plata. Las montañas de Colorado no se disculpaban por nada. Guardaban sus secretos y también sus respuestas, y la diferencia entre encontrar unas y encontrar otras era exactamente la distancia entre rendirse y seguir. Elena no tenía intención de rendirse. Titán golpeó la cola una vez contra el asiento. Y el coche siguió bajando por la montaña hacia el mundo que esperaba. Si esta historia te llegó, compártela ahora con alguien que necesite recordar que la valentía no siempre llega con capa. A veces llega con un perro mojado y la decisión de no cerrar los ojos. Suscríbete y activa la campana para más historias como esta. Deja un comentario diciéndonos cuál fue el momento que más te impactó. Si fue la cabaña, la mina, la sala de interrogatorio, o simplemente el momento en que Titán eligió quedarse. Porque los héroes no nacen en la gloria. Nacen en el instante en que alguien decide que lo que tiene delante vale más que el miedo que lleva dentro.